A continuación, explicaremos la corteza cerebral, sus partes, las capas que la conforman, cómo se relacionan dichas partes y los distintos tipos de neuronas. La corteza cerebral es un tejido nervioso, también llamado sustancia gris, que recubre los dos hemisferios del cerebro. Está dividida en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Su función consiste en los procesos de pensamiento y razonamiento. Se considera como la parte más grande del cerebro. Y es allí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. En el hemisferio izquierdo se desarrollan los procesos de pensamiento analítico, lógica, lenguaje, razonamiento, números y control de la mano derecha. Y en el hemisferio derecho encontramos la conciencia artística, la creatividad, la imaginación, la intuición, el sentido espacial, entre otros. La corteza cerebral está dividida en 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal controla funciones como la resolución de problemas, el juicio, intelecto, atención, comportamientos, reacciones físicas, movimientos coordinados, músculos coordinados, pensamiento abstracto y personalidad. El lóbulo parietal se centra en el movimiento, cálculo, orientación y ciertos tipos de reconocimientos. Además, en este también se pueden encontrar el corte esmotor, que permite que el cerebro controle el movimiento del cuerpo, y el corte sensorial, que recibe información desde la médula espinal sobre la posición de varias partes del cuerpo. El lóbulo temporal controla la memoria visual, auditiva y comprensión del habla. Y el lóbulo occipital principalmente se encarga de controlar la visión. El cuerpo estriado está ubicado en las partes de los hemisferios cerebrales y en él se encuentran los centros de correlación y coordinación que regulan el ritmo de los movimientos y expresiones faciales durante la comunicación. Sistema límbico. Está formado por una serie de estructuras que se ubican alrededor del tálamo y debajo de la corteza cerebral. El sistema límbico está relacionado con la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones, personalidad y conducta. El sistema límbico incluye el hipotálamo, que se encarga de controlar el humor, la temperatura, el hambre y la sed. La amígdala, que permite dar una respuesta ante las emociones, miedos o recuerdos. Y el hipocampo, su función principal es el aprendizaje y la memoria, específicamente para convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Otra parte fundamental de la corteza cerebral es el tálamo, quien controla la atención. Por él pasan estímulos aferentes que llegan a la conciencia. También encontramos el tronco del encéfalo. Todas las funciones vitales se originan en el tronco del encéfalo. Esto incluye la presión sanguínea, respiración y latidos del corazón. El cerebelo hace parte de la corteza cerebral. Controla funciones corporales como la postura, la coordinación o el equilibrio. Dentro de la corteza cerebral también encontramos las cisuras cerebrales. Estas son la cisura central o la cisura de Rolando, que está ubicada entre el lóbulo parietal, que separa las circunvalaciones anteriores de las posteriores, y la cisura de Silvio o cisura lateral, que separa el lóbulo anterior del lóbulo medio del cerebro. Serán áreas de proyección motora las que envían estímulos a determinados segmentos para que exista movilidad. Serán áreas de proyección sensitiva las que reciben información de determinados segmentos del cuerpo. Áreas de asociación. Su rol consiste en interpretar la información que llega a las áreas de proyección. Se encuentran ubicadas en la región más posterior del cerebro, lóbulo parietal, occipital y temporal, relacionada con la percepción visual, auditiva y con la información de los órganos de los sentidos relacionados con la ubicación espacial del cuerpo. En el lóbulo frontal, área de asociación prefrontal, relacionada con la planificación y control de conductas y con el pensamiento abstracto. En el área límbica, relacionada con la emoción y la memoria. Serán secundarias cuando tengan el rol de hacer un reconocimiento sensorial del estímulo
toma de conciencia. Serán terciarias cuando tengan la función de elaborar estrategias de comportamiento. Áreas de Brockman. Brockman realizó un mapeo de cortex cerebral dividiendo en 52 áreas. Cada área tiene una distribución neural característica. Entre ellas están las siguientes: corteza somatosensorial 1, 2 y 3. Área sensitiva secundaria 5 y 7. Área sensitiva terciaria 40. Corteza motora primaria 4. En cada capa de la corteza cerebral encontramos los siguientes tipos de neuronas. Empezamos con la capa molecular. En esta se sitúan células piramidales, que son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide, y la mayoría de estas contienen un diámetro de entre 10 y 15 milímetros. Continuamos con la segunda capa, que es la granular externa, y está constituida por una gran cantidad de neuronas estrelladas o granulares de pequeño tamaño y suelen presentar un diámetro de unos 8 milímetros y poseen una forma poligonal. Esta capa también posee neuronas piramidales y las dendritas de estas terminan en la capa molecular, mientras que sus axones se dirigen a las capas más profundas. En tercera instancia nos encontramos con la capa piramidal externa y está formada por neuronas piramidales de tamaño mediano y grande. Las dendritas de estas neuronas terminan en la capa molecular, mientras que sus axones se dirigen a las capas más profundas, proyectándose luego hacia otras áreas corticales. La capa granular interna está formada por neuronas estrelladas distribuidas en forma muy compacta. En esta capa existe también una concentración de fibras horizontales conocidas como banda externa de Weillinger. En ella terminan las proyecciones de los núcleos talámicos. Por otra parte, la capa piramidal interna está formada por grandes neuronas piramidales, algunas neuronas estrelladas y pirámides invertidas o neuronas de Martinotti. Aquí también existe una banda de fibras conocida como banda interna de Weillinger. Y por último, la capa multiforme está compuesta por neuronas fusiformes que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie y se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Esta capa también contiene neuronas piramidales e interneuronas.